Uno, dos.
Se escucha bien. Buenas, mis estimados hermanos, ¿cómo están? Siempre es un placer estar con ustedes el día de hoy compartiendo. Y estamos en el mes de septiembre, estamos en el mes, como dice el pastor, en el 9º mes, ya este año está pasando volando, ya estamos más cerca que lejos de Navidad y pues todos lo estamos esperando con júbilo, la Navidad, estas temporadas, el frío, etcétera. Entonces, va pasando rápido el tiempo. Estamos en el mes, se acerca el día de la Biblia también. El pastor nos dio una prédica realmente interesante este domingo que pasó acerca de la palabra del Señor. Y a mí el día de hoy me toca compartir lo que el Señor me ha estado enseñando. He estado estudiando el libro de Samuel. En lo personal a mí me parece muy interesante. Nos narra, Primera de Samuel, nos narra cómo Israel pasa de ser, por así decirlo, reinado o cómo Israel operaba por medio de jueces a hacer esa transición, a pasar a que un rey estuviera a cargo. Entonces vamos a estar estudiando, mis estimados hermanos, el día de hoy, Primera de Samuel. Si usted anda su Biblia ahí, busque Primera de Samuel y nos vamos a estar moviendo en algunos capítulos, en algunos versículos. Entonces usted ahí vaya conmigo, sígame. Yo no acostumbro este tipo de modalidad. Yo usualmente me concentro en un pasaje y para estudiar, pero creo que el Señor me habló y me dirigió a estudiarlo de esta forma, a cómo dar el mensaje el día de hoy. Entonces, ¿estamos listos? Entonces, vamos a comenzar. Primera de Samuel. ¿Qué pasaba en este libro? El propósito es básicamente narrar la vida de Samuel. Samuel, si usted se recuerda, básicamente fue un milagro. ¿Milagro por qué? Porque Ana, la mamá de Samuel, no sé si usted se recuerda, si se va al capítulo 1 de Samuel, nos narra de una mujer que no podía tener hijos y que esta mujer estaba bien triste. Ana estaba triste y le oraba al Señor para que el Señor le pudiera dar hijos. Entonces, imagínese usted la tristeza de Ana de no tener, de no poder tener hijos. Resulta que el Señor escuchó a Ana, el Señor le puso atención a las oraciones de Ana, y el Señor bendijo a Ana con un niño, y este niño es Samuel. Entonces narra la vida de Samuel, narra el reinado de Saúl, que fue el primer rey de Israel, y también narra el acabose de este rey de Saúl. Narra cómo Dios escoge a David, narra cómo es su presentación, cómo Samuel es guiado por Dios y cómo Samuel unge a David. Y pues como todos lo sabemos, David fue uno de los reyes más grandes de Israel. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Mire que Samuel nace, Samuel es dedicado. Ana estaba tan agradecida con Dios que Ana le dijo a Dios: este niño te lo voy a dedicar a ti, este niño te va a servir a ti. Entonces Ana dedica a Samuel y Samuel se encarga, se dedicó completamente al servicio del Señor. Entonces este libro comienza narrando que Israel no había un rey, sino jueces, y narra también, comienza como Saúl fue el primer rey y cómo Dios escogió a Saúl. Entonces la palabra de Dios dice que Saúl
era un hombre bien parecido, un hombre guapo, un hombre que llamaba la atención, un hombre que era humilde. La palabra, los comentarios, los estudiosos describen a Saúl como alguien humilde, alguien con liderazgo, alguien que era valiente. Entonces todos estos adjetivos eran características de este hombre, de Saúl. Entonces sabemos que era guapo, bien parecido, humilde, alguien con liderazgo, alguien inteligente, me imagino, alguien valiente. Entonces vámonos al capítulo 9. Este es el primer versículo que quiero tocar hoy. Capítulo 9, el versículo 2. Imagínense, dice: Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era un buen mozo y apuesto como ningún otro israelita. Imagínense cómo lo describe. Este libro lo escribe Samuel y narra que Saúl era alguien apuesto como ningún otro israelita. No tengo el dato de cuántos israelitas habían en ese entonces, mis estimados hermanos, pero imagínense cómo lo describen, como era puesto como ningún otro israelita. Tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Entonces imagínense a Saúl, aquel hombre imponente, aquel hombre que ningún hombre de Israel se comparaba a él físicamente. De hecho, era de tal altura que nadie le llegaba al hombro. Entonces imagínense que Samuel tenía esta estatura, me imagino yo era más alto que yo, y todos los demás hombres le llegaban a esta parte. Entonces es bien interesante cómo las características de este primer rey. Ahora vayámonos al capítulo 9, siempre al versículo 16. Entonces dice, este era el Señor hablándole a Samuel: Mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Entonces básicamente es el Señor diciéndole a Samuel: vos vas a ungir a este hombre que yo te envío. Y Saúl, no lo estudié tanto de cómo era la familia de Saúl, pero yo me imagino que, si no me equivoco, Saúl venía de una tribu, de la tribu de Benjamín, que era la más pequeña de Israel. Entonces, y también Saúl, no creo yo, y lo tengo que estudiar más, como le comento, no creo que Saúl hubiera sido alguien importante o en ese entonces, o alguien con dinero o alguien con poder. Imagínense, venía de la tribu más pequeña de Israel en ese entonces, pero el Señor lo escogió. Algo le dio Dios a Saúl que lo escogió. Aparte de lo físico, no sé si eso influyó, no lo sé, pero yo creo que el Señor, cuando a uno lo escoge para algo, el Señor ve el potencial que uno tiene. El Señor ve la disponibilidad que uno tiene. El Señor ve en uno el corazón que uno tiene. Entonces, eso me lleva al punto número 1 de esta prédica. Dios te puede colocar en plataformas que jamás habías pensado. Dios te puede colocar y te puede ubicar en plataformas y te puede llevar a cosas o situaciones que jamás lo habíamos pensado. No sé si Saúl se imaginó alguna vez que iba a ser el primer rey de Israel. No lo sé. No sé si David imaginó alguna vez que iba a ser rey de Israel. Entonces vámonos en cuanto a Saúl siempre en el capítulo 9, en el versículo 21, cuando Dios
le manda a este hombre, a Saúl, a Samuel, y Samuel le da a entender a Saúl que lo va a ungir para ser rey. Saúl le dice: ¿por qué me dices eso? Respondió Saúl: ¿no soy yo de la tribu de Benjamín? Es la más pequeña de Israel. ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? Imagínese usted, o sea, Saúl estaba consciente de que de la tribu donde él venía era la más pequeña, y dentro de la tribu, la familia de Saúl era la más insignificante. Entonces, no tenían relevancia, no tenían influencia, no tenían poder. Sin embargo, algo le vio Dios a Saúl para ungirlo como el primer rey de Israel. El Señor te puede llevar a ti y a mí y a cualquiera a cosas que jamás pensamos que nos iba a llevar. Nos puede poner en plataformas que jamás pensamos que íbamos a llegar. Miren el versículo, me quiero trasladar al capítulo 16 de Primera de Samuel, siempre. 16, versículo 11. Dice aquí: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Aquí es donde Samuel va a la familia. Aquí era cuando ya el Señor se había arrepentido de escoger a Saúl como rey, porque Saúl, a pesar de todo, a pesar de su disposición y a pesar que el Señor lo había elegido a él, tuvo errores, y ya vamos a hablar de eso. Entonces es aquí cuando Samuel va a donde la familia de David para ungir al nuevo rey, al sustituto de Saúl, y es aquí en el versículo 11 donde le dice Samuel al papá de David: ¿son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, que es el papá de David, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, o sea, este es describiendo a David. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Este es, le dijo a Samuel. Dios mira características de sus siervos para llevarlos a plataformas que jamás habían pensado. Imagínese un Saúl viniendo de la tribu más pequeña, viniendo de la familia más insignificante, pero algo vio el Señor para llevarlo a ser rey. Algo vio Dios en David, un David que cuidaba ovejas, que estaba, me imagino, sucio, que peleaba con osos, que peleaba con leones, que era de campo. Y yo me imagino un David, era trigueñito, era buen mozo, dice la palabra. Yo me imagino a un David corto de estatura, pero algo le vio Dios para ungirlo como rey. Hermano, Dios te puede colocar en plataformas que jamás habías pensado. ¿Y qué tenían estos dos hombres, Saúl y David? Y olvidémonos, porque estos dos hombres habían tenido errores, ¿ok? Tanto Saúl como David cometieron equivocaciones, cometieron errores, pecaron, ¿ok? Pero eso es más adelante. Ahora, centrémonos en esto. ¿Qué les vio el Señor? ¿Qué les vio Dios para ponerlos como rey? Yo creo que les vio paciencia, creo que les vio ese amor de buscar a Dios, creo que les vio ese intento de estar cerca de Dios, creo que les vio confiar, que estaban confiando en el proceso, creo que les vio esa
esa confianza que ellos tenían en Dios. Yo creo que también les vio, no sé qué hacía Saúl en ese entonces. David dice la palabra que cuidaba ovejas, y yo creo que el Señor vio esa disposición de honrar lo que estaban haciendo, por más insignificante que era o de menos relevancia, cuidar ovejas. Pero lo que el Señor vio en David, por ejemplo, fue ese deseo de honrar la tarea que el Señor le había puesto en ese entonces, cuidar ovejas. Hermano, el Señor te puede llevar a grandes cosas. El Señor te puede colocar en plataformas que jamás había pensado. Llámese tener familia, llámese tener un nuevo trabajo, llámese tener, qué sé yo, nuevas responsabilidades, tener un puesto más relevante en la empresa en la que estás, no lo sé. Pero el Señor te puede abrir puertas. ¿Cómo te estás preparando para eso? El Señor te va a abrir esa puerta si el Señor mira en ti que te estás preparando. David luchaba contra leones. David luchaba contra osos. David era bueno lanzando piedras con su honda. David era bueno cuidando ovejas. Y eso lo vio el Señor. Este siervo mío se está preparando para honrar la tarea que él tenía en ese entonces, pero esa preparación le va a servir para cuando él sea rey, cuando él se enfrentara a Goliat, cuando David lideraba aquellos ejércitos y iba victoria tras victoria cuando vencía a los filisteos. Hermano, hoy hay que prepararse. Y tal vez la preparación en ese proceso en el que estás, tú te estás, tal vez tú te preguntarás, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y, hermano, el Señor lo puede usar. Usa todo. Tal vez ahorita no tiene sentido o no sabes para qué, pero el Señor te va a llevar a una plataforma donde eso te va a servir. Debes confiar en el proceso. Debemos confiar en ese proceso. Por más absurdo que se mire o por más, qué sé yo, sin sentido que se mire la situación, pero debes confiar en el proceso, porque uno nunca sabe dónde lo va a llevar el Señor. A estos dos hombres, a Saúl y a David, el Señor los llevó a ser rey, nada más y nada menos que rey, rey del pueblo de Dios. Imagínense, una persona que venía de una familia insignificante y otra persona que cuidaba ovejas y que luchaba y todo sucio y todo de que estaba en la naturaleza, afuera, en la intemperie. El Señor los llevó a grandes cosas. Ok, punto número 2. Dios puede apartarte, separarte y vulgarmente decir quitarte de esa plataforma. Así como Dios puede llevarte a plataformas grandes, también el Señor puede quitarte de esas plataformas. ¿Sí me están siguiendo? Saúl, a pesar de su potencial, Saúl, a pesar de su inteligencia, Saúl, a pesar de su liderazgo, el Señor lo quitó de ser rey. Saúl dejó que el pecado ganara terreno. Saúl dejó que esos celos le carcomieran el corazón, lo envenenaran. Si usted se recuerda, Saúl, al ver que todos querían a David y que David venció a este gigante y que David lideraba los ejércitos y que David vencía, no recuerdo el número, 100,000, no recuerdo ahorita, pero al ver Saúl que David lo aclamaban,
Saúl se puso celoso. Saúl dejó que poco a poco el pecado le ganara terreno. Vámonos al capítulo 15, versículo 9 al 11. Además de perdonarle la vida al rey Agag, o sea, esto fue cuando Saúl fue a batallar contra los filisteos, contra el rey Agag, y el Señor le dijo claro a Saúl: Saúl, tenés que erradicar todo, tenés que matarlos a todos, tenés que dejar eso en cero, tenés que matar a todo el que te encontres, no debe quedar nada vivo, no debes traerte nada, nada de botín, todo lo tienes que destruir. Sin embargo, Saúl, no sé, me imagino la batalla de Saúl fue una de sus batallas, cada quien tiene su batalla, una de sus batallas era la codicia, la avaricia, la ambición, y resulta que Saúl se quedó con varios animales, con botín. Entonces dice: además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel y dijo: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Las instrucciones de Dios fueron claras. Saúl, no te tienes que quedar con nada. Sin embargo, Saúl se trajo el botín, lo que servía. Saúl se dejó influenciar, me imagino yo, de los soldados, de sus comandantes. Rey Saúl, ¿cómo podemos matar a estos terneros? Mira lo gordito que están, mira que estos nos pueden dar carne, leche, etcétera. Mira este ganado, podemos sacar provecho de eso. No seas papo. Saúl se dejó influenciar. Entonces, mi estimado hermano, así como Dios te puede poner en grandes cosas, te puede quitar así. Vayámonos siempre del 15, el versículo 13 dice, vamos a ver. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos bálidos de ovejas que me parece oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecérselas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, Samuel, basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me ha dicho anoche. Saúl era aquella persona que disfrazaba la mentira. Era de esas personas como que disfrazan las cosas, como que te pintan algo, pero que lo que debieron hacer lo hicieron, pero a medias, y te trata ahí de pintar la cosa buena. Ese era Saúl. Pero desobedeció a Dios. Entonces, Saúl desobedeció a Dios, Saúl disfrazaba la mentira, Saúl le ganó la avaricia, el poder, se puso celoso y paranoico de David, se obsesionó por matar a David. Hasta, no sé si ustedes se recuerdan, versículos después dicen: Saúl fue a consultar a una adivina, a una hechicera, y después Saúl terminó terriblemente, se suicidó. Entonces, Dios puede, así como te puede llevar a grandes plataformas, te puede quitar de ellas. Entonces, no sé a dónde estás, mi estimado hermano, no sé si es que el Señor ya te llevó a esa plataforma, y ojo, el Señor te puede quitar de ahí. Llámese un nuevo trabajo, llámese un nuevo negocio, llámese que el Señor te llevó a un nuevo país, llámese que el Señor te llevó a una nueva casa, qué sé yo, etcétera. Pero ojo, el mismo que te puso en ese lugar te puede quitar. No dejes que el enemigo te susurre.
No dejes que el pecado gane terreno en tu corazón. No confíes en tu propia fuerza. Saúl, me imagino, llegó a un punto que llegó a confiar en sí mismo. Soy el rey de Israel. ¿Ah? Confiando en su propio poder y en su propia fuerza. No hay que depender de nosotros mismos, sino depender en el Señor. Número 3, y con este termino. Número 3 es una pregunta. ¿Qué tenía el corazón de David? Si ustedes se recuerdan, hay un versículo famoso, se me va ahorita, que está por ahí, pero dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y yo siempre me he preguntado toda mi vida, y me imagino que algunos de los que nos están viendo se han preguntado esto: un corazón conforme a Dios, ¿cómo es ese corazón? O sea, eso es impresionante, decir que un hombre tenga el corazón conforme al corazón de Dios, eso es impresionante. ¿Cómo debe ser ese corazón? Y sabe algo, yo creo que el corazón de David tenía tal confianza en Dios que sin importar dónde estaba David, él estaba contento. Todo se resume en confiar en el proceso y estar contento donde estás. David cuidaba ovejas y yo me imagino a un David contento. David luchaba contra bestias por sus animales, se ensuciaba, pasaba recogiendo, me imagino yo, excremento de oveja, etcétera. Pero ¿sabe algo? David estaba contento. David confiaba en el proceso. No importaba si Dios lo dejaba toda la vida cuidando ovejas, pero ¿sabe algo? David, yo estoy seguro, estaba contento con eso y estaba en paz, estaba con gozo. Lo que Dios quiere ver en nosotros, en nuestro corazón, es contentamiento, es confianza, es que estamos a gusto con lo que Dios nos ha dado hoy en el presente. Es tener fe en el proceso, es aceptar la soberanía de Dios para nosotros. David, yo me imagino que no le exigía al Señor: oíme, poneme como rey. Él estaba contento con cuidar ovejas. Es esa transparencia. Si tenemos todo esto, mi estimado hermano, Dios nos llevará a cosas grandes. ¿No lo cree? Fue por eso que Dios puso a David como rey. Conclusión, mi estimado hermano, Dios te puede llevar a plataformas que jamás había pensado. Dios te puede quitar de esas plataformas, de esa responsabilidad, de ese privilegio que te ha dado, y todo se reduce al corazón que uno tiene. Es estar contento y en paz y en gozo con lo que Dios le ha dado a uno. Acompáñenme en oración. Padre, gracias, Señor, por esta enseñanza de tanta bendición, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que nos prepares. Te pedimos, Señor, que nos lleves a grandes cosas. Y si ya lo has hecho, Señor, te pedimos que por sabiduría, para honrar esa labor y esa responsabilidad que nos has dado, te pedimos, Señor, que moldees nuestro corazón, que sigas trabajando en nosotros, Señor. Y te pido que algo le viste, Señor, a estos dos hombres. Estos dos hombres, es cierto, te fallaron, te pecaron después, pero cuando tú los elegiste como rey, algo le viste, Señor. Ayúdanos a adoptar eso, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis estimados hermanos, bendiciones, tengan una excelente semana y que Dios les bendiga.